Bienvenido al umbral del miedo, donde las pesadillas se hacen realidad. Era una noche oscura y lluviosa. El tipo de noche en que las calles parecen cobrar vida propia. Y los faros de los coches se reflejan en el pavimento mojado, como si el asfalto estuviera llorando. Yo era taxista en la ciudad, y aunque había escuchado muchas historias de mis pasajeros, ninguna se comparaba con lo que me pasó aquella noche. Eran cerca de las 10 cuando recibí una llamada desde una zona alejada de la ciudad. Al llegar, vi a un hombre de aspecto desaliñado, con una chaqueta raída y una gorra que le cubría la mayor parte del rostro. Me hizo una señal y yo, con la curiosidad que me caracteriza, abrí la puerta trasera para que subiera. Sin decir una palabra, se acomodó en el asiento. Su silencio era inquietante, pero pensé que quizás solo estaba cansado. Arranqué el taxi y le pregunté hacia dónde iba. «Llévame al barrio antiguo», dijo con una voz rasposa. Mientras conduje, la lluvia golpeaba los cristales, y la atmósfera se volvió tensa. En el camino, el hombre comenzó a mirar por la ventana, como si estuviera esperando algo. De pronto, me di cuenta de que su mirada era fija, casi hipnótica. Miraba hacia un callejón que pasamos y, aunque no podía ver qué había allí, sentí que algo en el aire cambió. «¿Todo bien?», le pregunté, tratando de romper el silencio. Pero él no respondió. Solo siguió mirando, como si estuviera en trance. Fue entonces cuando noté que la temperatura dentro del taxi había bajado drásticamente. Encendí la calefacción, pero no parecía hacer efecto. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Algo no estaba bien. Al llegar a una intersección, el hombre de repente me dijo: «Gira aquí». Lo hice, aunque no estaba seguro de que esa fuera la dirección correcta. La calle se volvió más oscura y solitaria. Mientras avanzábamos, el hombre comenzó a murmurar palabras incomprensibles. Era como si estuviera hablando con alguien que no estaba allí. De repente, frené abruptamente. En medio de la carretera, había una figura. Un joven que parecía perdido y desorientado. Mi instinto me dijo que lo ayudara. «¿Estás bien?», le pregunté cuando bajé la ventana. La figura me miró, y su rostro estaba pálido, como si hubiera visto algo horrible. «No lo dejes entrar», dijo con voz temblorosa. «No lo dejes entrar en tu taxi». Confundido, miré hacia atrás y vi al hombre que había subido primero. Su rostro había cambiado, no era el mismo que había recogido. Sus ojos estaban inyectados en sangre, y una sonrisa torcida se dibujó en sus labios. En ese momento, comprendí que algo estaba terriblemente mal. «¿Qué está pasando?», pregunté, mi voz temblando de miedo. El joven, asustado, señaló al hombre en el asiento trasero. «Él no es quien dice ser. Él no es humano». En un instante, el aire se volvió pesado, y sentí una presión en mi pecho. No podía respirar. Sin pensarlo, arranqué de nuevo, decidido a escapar. Mientras conduje a toda velocidad, el hombre comenzó a reírse. Una risa que resonaba como un eco en mi cabeza. «No puedes escapar», decía. «Siempre estaré contigo». Miré por los espejos, pero no podía ver al joven, solo la figura oscura del hombre. Finalmente, llegué a una zona más iluminada, donde había más taxis y personas. El hombre empezó a gritar, pidiendo que lo dejara salir. No podía soportar más. Frené en seco, y antes de que pudiera pensar en lo que hacía, abrí la puerta y le grité que se fuera. El hombre saltó del taxi y se perdió en la oscuridad, dejando tras de sí un aire de tensión que aún podía sentir. Respiré hondo, tratando de calmarme. Miré hacia atrás, pero el joven ya no estaba. Solo la soledad de la noche me rodeaba. Desde esa noche, nunca volví a recoger a un pasajero en esa zona. Aunque el miedo se desvaneció con el tiempo, siempre recordaré la advertencia del joven. A veces, en la vida, hay cosas que no se deben ignorar, y personas que no deberían subirse a tu taxi. Si te ha gustado esta historia y quieres escuchar más relatos como este, no dudes en suscribirte. Además,
Me encantaría conocer tus propias experiencias. ¿Tienes una historia que contar? Deja tu relato en los comentarios y compártelo con nosotros. Tu historia podría ser la próxima que inspire a otros.